La convocatoria para visitar al matriarca llegó antes de lo que ninguno de nosotros esperaba. Como si esperara la solicitud de Irina, el matriarca convocó a Irina y a mí al día siguiente. Nos dio muy poco tiempo para prepararnos, pero afortunadamente, Irina parecía estar lista para la visita. De hecho, incluso me había preparado un traje completo durante la noche, lo cual fue una gran hazaña ya que todavía estaba en medio de mi crecimiento acelerado. En cuanto a cómo obtuvo mis medidas exactas, bueno, supongo que lo había conseguido cuando estaba durmiendo. No estaba tan seguro, pero no era lo suficientemente valiente como para interrogar a la chica ansiosa. ¿Y quién no sería? Especialmente porque nos llevaron a las regiones más profundas de la finca Everwinter. Como era la primera vez que visitaba este complejo exclusivo, no estaba particularmente seguro de a dónde íbamos, pero por la cantidad de veces que nos detuvieron los mayordomos y guardaespaldas de vampiros me había imaginado que estábamos entrando en un lugar completamente restringido incluso para el linaje directo de los Everwinters. Afortunadamente, Bariel e Irina estaban a mi lado, absorbiendo toda la presión de los guardias experimentados. Todos los cuales eran perfectamente capaces de golpear mi cabeza contra el suelo 10 veces. Aún así, eso no dispersó mi nerviosismo en absoluto. Después de 30 minutos de cheques, finalmente se nos permitió ingresar a nuestro destino final. Un pedazo de tierra estéril de invierno. En comparación con el resto de la finca Everwinter, esta área aislada estaba en gran medida sin desarrollar. Aparte de la nieve y los árboles, literalmente no había nada alrededor. Estaba inquietantemente tranquilo, no había signos de animales ni ninguna criatura viviente. Incluso los árboles que nos rodeaban parecían marchitarse por el estado de nieve constante. Los vientos fríos estaban rancios, como si estuvieran programados para soplar a una velocidad constante. Realmente se sintió como había entrado en una dimensión virtual donde los programadores controlaban todos los aspectos del mundo. Era increíblemente espeluznante. Y en medio de este espeluznante Winter Wonderland había una pequeña cabaña. A diferencia del lujo y la extravagancia del palacio que nos recibió, esta cabaña simple era el epítome de la modestia. Era aproximadamente del tamaño de un apartamento, y apenas tenía materiales habitables. Sin embargo, a pesar de que no parecía nada más que una humilde cabaña, todo en esta tierra de nieve estéril gravitó hacia esta misma casa. No, se sentía como si todo el Everwinter Estate estuviera centralizado en base a esta cabaña sin pretensiones. O más bien, el ser que residía dentro de él. Joven señorita, hemos llegado. Gracias, Bariel. Mi placer. Estaré esperando afuera. El mayordomo se inclinó una vez ante Irina y giró los talones. Se sentía como si incluso este mayordomo experimentado, que no se inmutaba por la mayoría de las cosas, evitara acercarse lo más posible a esta cabaña. Preferiría desafiar el frío que estar un paso más cerca del ser dentro de esta modesta casa. No hace falta decir que solo Irina y yo nos quedamos parados en la entrada. Por mucho que no estuvieran dispuestos, mis padres no podían pasar la autorización para ingresar a la región más profunda del Everwinter Estate. Sin embargo, sabía que no podía ser protegido por ellos para siempre, particularmente desde que me convertí en un vampiro. Ahora que podía protegerme con mis propias manos, preferiría enfrentar a mis enemigos solos antes que dejar que mis padres peleen mis batallas por mí. Y conocer al matriarca fue solo el primer paso en mi largo viaje como vampiro. Entremos, dije con determinación. No debemos hacer esperar a tu abuela. Sí, incluso en este cruce, mi hermanita se sintió amenazada por la criatura dentro de esta cabaña. Con nuestras almas conectadas, todas sus emociones fueron dirigidas a mi subconsciencia. El temor por su abuela. El miedo a que algo nos pueda pasar. La precaución que sintió al entrar en una tierra hostil. Todos los cuales fueron transmitidos a mi alma. Y curiosamente, se sentía familiar. Como si hubiera estado en esta posición antes. Aún así, no estaba en condiciones de mirar a través de mis recuerdos fracturados. Suavemente me acerqué a su mano helada y la agarré con fuerza. No te preocupes, susurré calurosamente. Pasaremos por esto. Hermano, sintiendo la gentileza de mi toque, la expresión tensa de Irina se alivió, y una sonrisa deslumbrante pronto se colocó en su rostro. Sus dedos pronto se entrelazaron con los míos mientras respiraba profundamente. Tienes razón. Con una confianza nueva y tranquilizada, Irina abrió el camino y paseó por las puertas de madera de la cabaña.
El interior de la humilde morada era muy parecido a su exterior. No había esculturas lujosas, ni había ningún grado de opulencia en exhibición completa. De hecho, parecía que la cabaña solo tenía 2 habitaciones basadas en su interior. No había cocina, baño ni balcón. A primera vista, parecía que solo había una sala de estar y un dormitorio escondidos detrás de una puerta. Y así, en el momento en que entramos en la cabaña y pisamos la sala de estar, ya fuimos recibidos por el único residente de la humilde morada. Has llegado, eran solo 2 palabras. 2 palabras. Pero eso fue todo lo que se necesitó para que mi confianza anterior se evaporara. La aflicción y el tono de la voz no eran nada espectacular. En todo caso, sonaba como el susurro de una mujer dulce que era tan inofensivo como una luciérnaga. Sin embargo, la existencia detrás de esa voz era todo menos inofensiva. Sentada justo en el centro de la sala de estar en una plataforma elevada, había una mujer joven que parecía apenas mayor de 30 años. Estaba vestida con ropa histórica victoriana, que no era adaptable a las temperaturas heladas en el exterior en lo más mínimo. Pero no era como si la mujer se preocupara por el frío. Hermoso cabello marfil que fluyó más largo que las cascadas más profundas del mundo. Piel blanca pálida que parecía más blanca que las nieves del invierno. Ojos grises profundos que atravesaban el alma si así lo deseaba. Y, poder mágico que estaba mucho más concentrado que el abismo sin fin que purgó el inframundo. Solo había una palabra para describir esta existencia que se sentaba despreocupadamente mientras me miraba. Incomable. Irina, no seas tímida. Toma asiento. ¿No querías chatear con tu débil abuela? Disculpe, abuela honrada. Irina asintió mientras temblaba y frenaba su deseo de salir corriendo de la cabaña. Llevándome a las 2 sillas de madera preparadas para nosotros, Irina tomó asiento mientras yo lo seguía rápidamente. Quizás estaba cegado por la curiosidad, por lo que mi miedo a la monstruosa existencia había estado nublado. Entonces, examiné con cautela a la joven que se sentó con confianza en su posición elevada. Una elegante mujer noble, esa fue la sensación que tuve de su apariencia. En todo caso, la mujer parecía una versión anterior de la propia Irina. Una Irina que había madurado a partir de años de experiencia y pruebas interminables. Irina me había advertido de antemano, pero no podía imaginar que esta joven, que no parecía mayor de 30 años, fuera en realidad un monstruo de 5000 años. Uno que pudo enfrentarse a países enteros y hundir montañas en el océano. Si bien esta mujer parecía una versión anterior de Irina, no se equivoque, fue capaz de convertirme en una niebla de sangre con un movimiento de su dedo. Después de un breve momento de silencio, la matriarca finalmente dirigió su atención hacia mí y resopló. Veo que has traído tu juguete. La cara de Irina se puso roja al instante, y sus ojos gritaron de furia. Evidentemente, no le gustó cómo se dirigió su abuela a mí e inmediatamente entró en modo de pelea. Sin embargo, antes de que algo pudiera suceder, el vampiro mayor se rió entre dientes. Pensar que habría un día en que mi heredero favorito se pondría del lado de un humano, debo estar envejeciendo. El hermano ya no es humano. Solo así, los labios de la matriarca se levantaron muy ligeramente. Eres realmente un pequeño y atrevido diablillo. Pensar que usarías ese ritual para convertirlo en un verdadero vampiro. No veo nada especial con ese juguete, entonces, ¿por qué arriesgarías tu vida tan fácilmente? La atención del vampiro de pelo blanco se me acercó y me miró de pies a cabeza. Él tiene el aspecto, y cuando se complete su crecimiento, estoy seguro de que será una buena captura. Pero eres el futuro heredero de la casa Everwinter. Habrá innumerables hombres para que los elijas. Si quieres, incluso podrías obtener algunos consortes como yo. Prefiero estar con mi hermano que heredar la casa Everwinter. Oh querido, la matriarca sostuvo los templos en su frente mientras veía a su preciosa nieta desafiarla abiertamente. Indefensa a detenerla, la matriarca me miró con un tinte de diversión en su sonrisa. Me pregunto qué tipo de magia le hiciste a mi nieta. Pensar que está tan enamorada de ti incluso después de todos estos años. ¿Sabes cuánto tuve que gastar solo para que ella pudiera espiarte? ¿Ella qué? ¿Irina me había estado acosando todos estos años? No, creo que ella mencionó vagamente algo en ese sentido antes. Sin embargo, estaba tan atrapado en los otros asuntos que se me pasó por la cabeza por completo. Quería presionar el tema, pero el matriarca tenía otros planes.
Realmente me pregunto, ¿qué tiene de especial que ella tenga que usar ese ritual para convertirte en un vampiro? Si fuera yo, te habría convertido en un sirviente de sangre y un juguete contigo hasta que me aburriera. ¿Por qué tuvo que correr ese riesgo? ¿De qué estás hablando? Oh, ¿ella no te lo dijo? La matriarca nos miró a los dos mientras una sonrisa juguetona le arrastraba la cara. Al ver esto, el cuerpo de Irina tembló visiblemente como si estuviera viviendo un trauma pasado. Esta pequeña muchacha, ella usó un ritual especial para convertirte en un verdadero vampiro. Ustedes los humanos podrían llamarlo un contrato de sangre, pero es mucho más complicado que eso. Es tan arduo y problemático que ni siquiera los vampiros que tienen 1000 años molestarían en intentarlo. Al escuchar las palabras del vampiro, me volví hacia la joven con una mirada de asombro. Lo llamamos el contrato de iguales. Como ya sabrá, hay dos tipos de vampiros. Verdaderos vampiros y sirvientes de sangre. La mayoría de las veces, un vampiro verdadero haría un servidor de sangre, ya que es mucho menos complejo. Además, aunque un servidor de sangre es más débil que un vampiro verdadero, son mucho más leales y nunca harían nada para dañar a su creador. Sí, escuché eso antes. De hecho, después de leerlo, me di cuenta de que casi el 90% de todos los vampiros eran sirvientes de sangre que servían como alimentos y escudos de carne para sus amos. Fue un destino cruel pero digno para algunos cuando se trataba de la eterna juventud y la vida eterna. En cuanto a hacer un verdadero vampiro, solo hay dos formas factibles. Uno es a través de la reproducción tradicional. Sin embargo, los vampiros no son tan fértiles como los humanos, por lo que tomaría décadas, a veces incluso siglos o milenios para que naciera un nuevo vampiro verdadero. Además, cuanto más fuerte es la sangre, más dura es la concepción. Eso fue nuevo para mí. Quizás por eso los vampiros no pudieron sobrevivir en el pasado. Incluso el vampiro más fuerte estaría abrumado con los números. Si cada vampiro verdadero fue perseguido antes de que pudieran reponerse, tenía sentido que los vampiros fueran casi cazados hasta la extinción durante la era de la sangre. Entonces, los antiguos vampiros experimentaron varios métodos para crear nuevos vampiros. Dos de los cuales tuvieron éxito. El contrato del servidor de sangre y el contrato de iguales. El contrato de Blood Servant creó Lesser Vampires, pero vampires no obstante. Por otro lado, el contrato de iguales era la única forma de buena fe de crear vampiros verdaderos que no fueran la reproducción. La matriarca luego dirigió su atención a su nieta, que tembló en su asiento como un cachorro que había sido atrapado rompiendo el sofá. Pero, por desgracia, el contrato de igualdad tuvo un riesgo tremendo. ¿Qué quieres decir? En primer lugar, el vampiro que inicia el ritual debe encontrar un alma noble y compatible, lo suficientemente poderosa como para convertirse en un vampiro. A continuación, el vampiro debe estar dispuesto a vincular su propia alma con el humano y, por último, el vampiro debe rehacer a la persona en un vampiro verdadero. El vampiro mayor alternó su mirada entre nosotros dos, aparentemente divertido por nuestras reacciones. Y las condiciones tenían que ser las correctas para cada uno de esos pasos. De lo contrario, el verdadero vampiro que realiza el ritual tendría su alma completamente aniquilada. De hecho, la tasa de éxito es tan baja que la mayoría de los vampiros ni siquiera se molestarían ya que los riesgos eran tan astronómicamente altos. ¿Qué? Esta vez, fue mi turno de estar completamente estupefacto. Siempre pensé que Irina rehaciéndome en un vampiro era tan simple como morder mi carne. Pero evidentemente, ese no fue el caso en lo más mínimo. Pensar que esta chica había corrido un riesgo tan grande para mí. Sintiéndose incómodo ante mi mirada apasionada, la cara de la belleza fría se sonrojó de rojo. Tímidamente, Irina apartó su mirada de la mía. Tan lindo. Por mucho que quisiera admirar a la adorable pequeña criatura que tenía delante, el vampiro de 5000 años tenía otras intenciones. Después de ver nuestro intercambio durante unos segundos, la cara amigable del vampiro mayor se volvió rápidamente. Himbalter, la voz de Matriarch resonó en toda la cámara con un tono muerto. Como si respondiera a su llamada, los aullidos de los vientos de invierno llamaron desde el exterior, volando las ventanas y paredes de esta pequeña cabaña de madera. Magic llenó la habitación en la que estábamos, tanto que se volvió sofocante para mí incluso estar allí. Mi mundo sentía como si hubiera sido puesto patas arriba, y un océano había estado pesando sobre mi cuerpo humano. Mis dedos apenas podían moverse y mis ojos comenzaron a romperse. Fue entonces cuando recordé con quién estaba tratando. Inocencia matriarca.
El antepasado indiscutible de la casa Everwinter y uno de los seres más fuertes vivos. Un monstruo que hizo temblar de miedo a los cazadores de 9 estrellas, los héroes más fuertes de la humanidad. Una existencia antigua que incluso el Santo Papa, el líder de la religión más grande del mundo y una antigua organización que cazaba vampiros, no podía esperar dominar. Un monstruo que mató a los demonios exteriores más fuertes por deporte y un ser que no podía esperar igualar. Contra ella, yo era una mera luciérnaga. No, una hormiga que estaba esperando ser aplastada. Y así, todo lo que pude hacer fue esperar con la respiración contenida cuando el matriarca comenzó a hablar. Juguete humano, ¿eres digno? Juguete humano, ¿eres digno? ¿Digno del sacrificio de mi nieta? La cara de matriarca Inocense era cenicienta, y la presión que emitió era demasiado inconcebible para mi cuerpo de vampiro recién convertido. El nivel de amenaza que produjo superó con creces todo lo que había experimentado, y se hizo difícil respirar solo por estar cerca de su presencia. Sentí que me aplastaban los huesos y mi flujo sanguíneo se revirtía ante la pregunta del vampiro anciano. Sentí que, si diera la respuesta incorrecta, incluso en broma, esta criatura frente a mí borraría mi existencia en un abrir y cerrar de ojos. Así de insignificante me sentí frente a este Goliat. Pero había luchado contra un adversario más grande antes. Una entidad que incluso la elevada matriarca Inocense nunca podría esperar igualar. Muerte. Se suponía que debía morir esa noche. Mi vida había sido cosechada de mi cuerpo, y mi conciencia estaba a solo centímetros de disiparse para siempre. Si no fuera por Irina, me habrían arrojado al río Styx para no volver a despertar nunca más. Juré nunca vivir como lisiado con mi nueva oportunidad de vida. Nunca inclinarme ante un adversario y luchar por mi propia vida con todos los medios necesarios. Mi propio poder. Mi propio legado. Fue sofocante, solo defender mi instinto de correr lo más lejos posible fue revolver mi estómago al revés. Sin embargo, por el bien de mi propia vida, no lo hice. Miré fijamente el abismo que era matriarca Inocense e hice lo que hice cuando me enfrenté a mi eventual desaparición. Sonreí. Las palabras no probarán nada, matriarch. ¿Eh? Evidentemente confundido por mi extraña acción, el vampiro de 5000 años entrecerró los ojos e incluso olvidó aumentar la presión sobre mis hombros. Con mi cuerpo liberado de su alcance, lancé un suspiro de alivio y continué. Las acciones son el verdadero decisivo del valor de uno. Entonces, en lugar de decirte que soy digno, demostraré que tu nieta tomó la decisión correcta. ¿Oh? ¿Y cómo harás eso? De repente, sentí que todo el mundo había sido aislado. Irina no estaba allí. La cabaña en la que estábamos no estaba allí. Y toda la dimensión en la que vivíamos había desaparecido. Todo lo que quedaba era el matriarca y yo. El escenario estaba listo. El campo de batalla había sido preparado. La ópera había comenzado. Si pierdo, pierdo la vida. Pero eso no me importó. Desde el momento en que fui liberado de mis cadenas como lisiado. Desde el segundo, supe que mi destino había vuelto a mis manos. Desde el instante, podría usar magia una vez más. Juré. Yo, conviértete en el ser más fuerte del mundo. Mi declaración firme y sincera. Sabía que tenía el potencial y sabía que tenía el conocimiento necesario. Y aunque mis discapacidades me detuvieron, no amortiguó ni un poco mi confianza. De hecho, me había mejorado a una altura que nunca hubiera imaginado. Mientras estaba lisiado, no estaba inactivo en lo más mínimo. Entrené mi mente de una manera que ningún humano podría. Fortalecí mi determinación de nunca vacilar incluso cuando me enfrentaba a la muerte justo en su cara. Y lo más importante, imaginé todos los métodos que pude para mejorar mi cuerpo en caso de que me recuperara. Y todo eso será útil en mi entrenamiento futuro. Estaba seguro de eso. No, fue una conclusión inevitable. Tomará tiempo, pero los vampiros tenían una eternidad por delante, ¿no? Me volveré fuerte. Lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a este vampiro mayor y derribarle a una o dos clavijas. Pero por supuesto. Humano, seguro que eres divertido. La matriarca comenzó a gritar como si hubiera escuchado la broma más divertida de todos los tiempos. Bueno, no podía culparla. Desde su perspectiva, era como una hormiga que le decía a un toro que algún día sería lo suficientemente grande como para aplastarlo. Y era cierto que era impotente incluso estar molesto por su risa. Entonces, todo lo que pude hacer fue esperar a que Matriarch terminara su risa.
Irina, ¿trajiste este juguete aquí para que él pudiera ser tu comediante exclusivo? Mi nombre es Jim Walter, matriarch. Ah. Tonto, ¿sabes cuántos idiotas desearían recordar su nombre? Algunos incluso ofrecerían a todos sus países si al menos pudiera recordar sus apellidos. No eres digno, comediante. Bueno, al menos pasé de juguete a comediante. Ah. Bueno, al menos tienes las agallas, te daré eso. La seductora vampiro se secó las lágrimas de los ojos mientras lentamente recuperaba su rumbo. Pero tienes razón. Si me hubieras dado una promesa vacía, me habría servido la cabeza a Irina como advertencia. Por primera vez en mucho tiempo, Irina reaccionó violentamente. Anteriormente, la abrumadora presencia de Matriarch la había intimidado porque se había olvidado por completo de protegerme. Sin embargo, como si fuera un error único, la adorable criatura sentada a mi lado movió su mano frente a la mía y gruñó enojada. No te preocupes, niña. No haré eso más. Tu comediante me ha divertido, así que lo sacaré del piso de la matanza por ahora. ¿Por ahora, eh? Realmente no soy más que un cerdo esperando ser sacrificado en sus ojos. TSK, incluso después de liberarme de mi estado lisiado, todavía estoy impotente. Tenía que admitir que era un sentimiento irritante. Convertirse en el ser más fuerte del mundo, ¿eh? Ahora, esa es una declaración que no he escuchado en mucho tiempo. La matriarca levantó la vista en el aire, aparentemente con nostalgia al recordar los días de su antaño. No estaba segura de lo que estaba recordando o cuánto tiempo hace, pero parecía estar reviviendo un momento agradable. Tonto, podrías ser la primera persona en 1000 años en no encogerse de miedo cuando se encuentran conmigo. Te dejaré vivir y entrenar bajo la casa Everwinter como recompensa. Irina, tu deseo es concedido. Dejaré que este comediante tuyo entrene usando todos los recursos que tienes. Gracias, abuela honrada. Ah, había otra cosa, ¿verdad? La matriarca sonrió fríamente cuando recordaba la razón principal de mi visita. ¿Dijiste que su alma ha resultado herida? Y sí. Irina recuperó su ingenio y respondió abruptamente al vampiro mayor. Muy bien, déjame echar un vistazo. Los ojos de matriarch Inocense se volvieron hacia mi cuerpo en crecimiento, y sus hermosos ojos gris invernales se volvieron carmesí. A diferencia de ese charlatán que me examinó ayer, el vampiro mayor no necesitaba sentir mi pulso o realizar una búsqueda del alma. O tal vez lo hizo, y yo estaba demasiado débil para resistirlo o notarlo. Sin embargo, el examen se realizó en cuestión de segundos, y pronto, la matriarca había completado su chequeo. Interesante, nunca antes había visto que esto sucediera. ¿Y, es malo? Irina preguntó en mi lugar. No, eso no es todo. La matriarca continuó mirándome a pesar de que su examen había terminado hace mucho tiempo. Al igual que el doctor, parecía que me estaba mirando como si fuera un espécimen para experimentar. Usaste una cuarta parte de tu alma para mantener su alma unida. Ese fue un movimiento arriesgado de su parte, pero hizo su trabajo. Su alma ahora es tan fuerte, si no más robusta, que el alma de cualquier vampiro verdadero. ¿Entonces está completamente recuperado? Irina estalló alegremente cuando escuchó la primera buena noticia que tuvo todo el día. Sí, pero el problema viene con el fragmento de alma restante en su cuerpo. El vampiro mayor dejó de lado sus prejuicios y entró en un estado de ánimo de investigación por un breve momento. Ninguna criatura viviente, incluso los vampiros verdaderos, puede albergar más de un alma. Un pequeño fragmento, tal vez. Pero un cuarto completo de alma. Ese es el principal problema para sus irregularidades. La matriarca continuó dando su hipótesis sobre los problemas de mi cuerpo. Ahora que su alma se ha recuperado por completo, es hora de devolver el fragmento de tu alma. De hecho, su problema de memoria debe tener algo que ver con que tu alma aún habite en su cuerpo. Deberías saberlo mejor ya que has esperado tanto tiempo para finalmente convertirlo. ¿Sí? ¿Qué significaba eso? Quería hacer esa pregunta, pero rápidamente me tragué mis palabras. El matriarca parecía saber que pediría eso y agregó rápidamente. La razón principal por la que Irina ha mantenido su distancia de ti a pesar de que quería desesperadamente estar a tu lado se debió a que su alma habitaba tu cuerpo. Si ella estuviera cerca de ti antes de que tu alma se curara por completo, su fragmento de alma intentaría automáticamente regresar a su lugar original. Si eso sucediera mientras aún te estabas recuperando, eso tenía sentido. Según Irina, mi alma había sido destrozada.
¿Y si el pegamento que lo mantenía todo junto se deshiciera? Podría haber muerto incluso antes de lo esperado. Me di vuelta y miré a la belleza de cabello blanco que había evitado sus ojos. Pensar que ella había soportado todos estos años solo para mí, aunque no sabía por qué me adoraba tanto, sabía que su amor era genuino. Y para una chica así, ¿cómo podría seguir deteniéndola? Ahora que me he recuperado, ¿no debería devolverle el alma de Irina? Por supuesto que deberías. Más bien, deberías terminar tu propia vida para que su alma regrese de inmediato. ¿Este jodido vampiro quiere matarme o no? Afortunadamente, Irina no dejaría que Matriarch hiciera lo que quisiera. Bromeo, la matriarca suspiró antes de que Irina pudiera gruñir como el adorable cachorro que era. Tendrás que devolver el alma, pero no ahora. Primero, deberás madurar como vampiro. Aprenda a usar nuestra magia y deje que su cuerpo y alma se sincronicen entre sí como un verdadero vampiro. Solo entonces podrás devolver el alma de Irina sin ninguna repercusión. El vampiro mayor le agitó la mano e instantáneamente, Bariel el mayordomo apareció ante nuestros ojos. Sin ninguna indicación, el vampiro anciano se arrodilló y le dio al matriarca un saludo reservado solo para la realeza. Mi señor. Bariel Karamitru. Le enseñarás a este tonto cómo usar sus habilidades de vampiro. Combate físico, despertar su aspecto, magia básica, hacerlo algo utilizable. Tu deseo es mi comando. El mayordomo asintió con la cabeza y cruzó el corazón. Pregunté rápidamente. ¿Cuánto tiempo tomaría el entrenamiento? Depende de su tasa de aprendizaje. Si todo va rápido, podrás devolver el alma de Irina dentro de un año. Lo entiendo. ¿Un año, eh? No, eso es demasiado largo. Irina ya ha sacrificado tanto por mí. No debería seguir deteniéndola más. En silencio, me hice una promesa. No sabía qué tan fuerte sería, pero hay una cosa de la que nunca tuve dudas. Yo era un aprendiz magníficamente rápido. Si algunas personas tardaron 10 años en aprender algo, solo necesitaba uno. Además, podría dedicar de todo corazón toda mi atención a fortalecerme, algo que ya iba a hacer de todos modos. Bien, estoy empezando a esperar los próximos días. Mientras contemplaba en silencio mis futuros movimientos, la matriarca agitó su mano una vez más y dijo: Muy bien, Bariel, quítate el tonto por ahora. Necesito conversar con mi nieta rebelde. Entendido. Al ver que era mi señal para irme, le di a Irina una última mirada. Como si tuviéramos una conexión sincera, la simple sonrisa de Irina transmitía todas las emociones que necesitaba saber. Su fe en mí. Su deseo de protegerme. Y el alivio que tuvo de que iba a estar bien. Dios, qué hermanita adorable tenía. Vi tristemente cómo Bariel alejaba a Brother de las cámaras de Matriarch. Desde que llegamos a la finca Everwinter, nunca había dejado que Brother se fuera de mi alcance. Todavía estaba demasiado débil para sobrevivir solo, especialmente en el pozo de serpientes que era el Everwinter Estate. Si tuviera que dejarlo solo por mucho tiempo, quién sabe qué le pasaría. Incluso cuando se fue, pude sentir las emociones cansadas de Brother. Parecía que estaba preocupado de que mi abuela me hiciera daño, y quería protegerme por todos los medios posibles. Dios, eres más débil que yo, ¿sabes? Aunque sus recuerdos habían sido sellados, la amabilidad en su corazón no había cambiado ni un poco. No, ¿cómo podría cambiar? Todos estos años lo había estado observando. Incluso después de perder sus poderes, paralizando su cuerpo y perdiendo sus recuerdos. Mi hermano seguía siendo el hombre amable y confiado que recuerdo. Incluso cuando se enfrentó a mi abuela, que fácilmente estaba entre los 3 vampiros más poderosos vivos, no se inmutó por un segundo. Incluso había dicho que me protegería. Por eso te quiero tanto. Esta apestosa abuela mía. ¿Por qué debe poner en peligro mi tan esperado tiempo de unión con Brother? Mírate. Separo ese juguete lejos de ti por un segundo, y ya me estás cargando los colmillos. Esa estúpida abuela se rió de mí como si no fuera gran cosa. Oye, si te vas a reír de mí, ¿por qué no me dejas ir? Ahora. ¿No quieres saber más sobre el estado actual del alma de ese juguete? Especialmente ¿no fuiste tú quien dirigió el ritual en primer lugar? ¿Cómo demonios lo sabía? El ritual ocurrió hace 15 años, y aparte de los demás, nadie debería saberlo. No me digas que esta abuela tenía una espía a mi lado. ¿Cómo lo supiste, abuela honrada? Es simple, de verdad.
Aparte de tu alma fragmentada, detecté a los demás. Sé que te estoy favoreciendo bastante, pero realizar rituales complicados no es tu fuerte. Y dada su historia, solo esa muchacha de Monreaver House podría realizar tal hazaña. Supongo que el título de matriarch no era para mostrar. El ritual que hizo debería haber escondido todas las firmas de nuestras almas. Pensar que esta apestosa abuela mía lo habría detectado sin esfuerzo. Aún así, ella era un poco mayor que tú cuando ocurrió ese incidente, ¿verdad? ¿En serio, qué le dio de comer al clan Monreaver a esa chica? Un ritual de este complejo sería difícil incluso para los vampiros más experimentados, y mucho menos para un simple niño de 11 años. Escuchar a Matriarch alabar a esa chica, realmente me pone de los nervios. Nunca había hablado de mí de esa manera. TSK, esta es la razón por la cual las personas de la casa Everwinter son un montón de imbéciles. Solo se preocupan por aquellos con talento y poder. Solo el hermano realmente puede calmar mi corazón. Entonces, ¿qué planeas hacer a continuación? ¿Qué quieres decir? No me opongo a que tengas un juguete de niño o dos. Eres de esa edad, después de todo. Pero dado que hay otras almas en su cuerpo, el resto vendrá disparándole. No dejaré que eso suceda. Hermano es mío. Esas chicas intentarán robarme a mi hermano. Como lo hicieron en el pasado. Eso es jodidamente inaceptable. Hermano es mío. Es todo mío. No dejaré que tengan un solo cabello en su cuerpo. Si quieren llevarse a mi amado hermano otra vez, tendrán que hacerlo sobre mi cadáver. Ah. Entonces me estás diciendo que estás dispuesto a luchar contra Monreaver, Blackburn y Shadow Garden House solo por ese juguete. Ah, ese humano debe haber sido un incubus en su vida pasada o algo así. La matriarca se rió de mí, pero no parecía tan perturbada por mi declaración. Conociéndola, debe tener otras ideas y esquemas ocultos detrás de su mente intrigante. Sin embargo, era demasiado inexperto para pensar en ellos. Muy bien. Un vampiro fuerte solo hace lo que le agrada, independientemente de a quién se enoje. Aunque tu premio es deficiente, me gusta mucho tu actitud. Es apropiado para mi heredero. ¿Qué quieres decir con que mi hermano quiere? Es lo mejor que me ha pasado. Incluso si tuviera que renunciar a mi posición como heredero del Everwinter, no abandonaría a mi hermano. No te preocupes por eso por ahora. Mantendré todo lo que dijimos aquí en secreto de tu juguete. Además, ayudaré a proteger su información de las otras chicas. Pero, a cambio, tendrás que hacer algo por mí, ¿qué es eso? La caza de invierno. ¿Ya era esta época del año otra vez? Acababa de volver a estar con mi querido hermano, y no quiero perder más de mi precioso tiempo con él. Has saltado las dos últimas cacerías, y los otros herederos en entrenamiento están empezando a quejarse. Si bien eres mucho más joven y mucho menos inexperto que ellos, eres el más adecuado para tomar mi lugar. Entonces, silencia el ruido para mí, sí, abuela honrada. TSK, realmente quería declinar. La caza de invierno es solo una formalidad de todos modos. Prefiero pasar más tiempo con mi hermano. Hablando de eso, me pregunto si me dejaría dormir en su cama esta noche. Ayer, perdí la oportunidad de preguntar, pero al menos obtuve sus medidas. Jeje, espero medir su crecimiento esta noche también. Oh, no seas así. Mi abuela colocó su dedo sobre su barbilla e inclinó ligeramente. ¿Qué demonios estás haciendo, estúpido vampiro antiguo? ¿Eres mayor que la montaña de afuera? Entonces, ¿qué estás tratando de lograr actuando lindo? ¿Qué tal esto? Te diré el método de devolver el alma como recompensa por asistir a la caza de invierno. ¿Qué? Mira, realizar un ritual para rasgar tu alma y colocarla en el cuerpo de otro es extremadamente difícil. Sin embargo, devolverlo no es tan complicado. Todo lo que necesitas hacer es, el vampiro de pelo blanco me miró y sonrió con una sonrisa seductora. Mi abuela ya tenía más de 5000 años, pero aún podía hacer esta cara. Supongo que todavía está viviendo una vida saludable con sus infinitas cantidades de consortes. Conéctese en mente, alma y cuerpo. White. Quiere decir lo que creo que quiere decir. No es eso demasiado pronto. Quiero decir, no me importa vivir con 3/4 de alma siempre que signifique que mi hermano viviría. Pero, si quiere devolverlo. Sí, no hay nada de malo en eso. Después de todo, no somos hermanos reales. No, incluso si lo fuéramos, no se puede evitar, ¿verdad?
Necesita devolver mi alma, y eso detendría las irregularidades de su alma. Es una situación en la que todos ganan. Sí. ¿Por qué deberíamos esperar a que me devuelva el alma? Deberíamos cerrar el trato esta noche. Sostén tus caballos, jovencita. Ese juguete todavía se está recuperando de su contrato de iguales. Continuará creciendo a su verdadero tamaño. Y el flujo de magia en su cuerpo aún no se ha estabilizado. No se dice cuándo su alma se curará si la apuras. Al menos espere hasta que termine su entrenamiento. No estaba pensando en hacerlo todavía. TSK, de nuevo con su estúpida intuición. Sé que ella no es una lectora de la mente, pero bien podría serlo. No entiendo cómo ella siempre podía adivinar en qué estaba pensando cada vez. Es por eso que odio esta estúpida casa Everwinter. Como se esperaba, Brother es el único que me trata como a una familia. Está escrito en toda tu cara, la matriarca me sonrió como si pudiera decir cada pensamiento que tenía. Y aquí, pensé que no te interesaban los hombres. Como nunca tomaste un sirviente de sangre o jugaste con ninguno de los sirvientes de la casa. Ningún otro hombre puede reemplazar a mi hermano. ¿Realmente estás enamorado de ese tonto? Me pregunto si realmente estás bajo algún tipo de hechizo de hipnosis. TSK, ¿por qué mi hermano me pondría bajo un hechizo de hipnosis? En todo caso, debería ser yo quien le lanzara un hechizo de hipnosis. ¿Qué pasaría si los otros tres descubrieran que lo convertí en un vampiro sin decirles? Estoy seguro de que vendrán a golpear mi puerta. Pensando en ello, realizar un hechizo de hipnosis podría ser bueno, al menos puedo mantenerlo a mi lado si esas perras realmente quieren robar a Brother lejos de mí. Pero dañar a Brother de esa manera, estoy seguro de que no le gustará. Pensaré en eso más tarde. Cualquiera que sea el caso, tendrás que participar en la caza de invierno. Mi abuela agitó las manos y me dio la señal de irme. Como si su expresión cálida anterior fuera una mentira, el antiguo vampiro me despidió como si fuera solo una ocurrencia tardía. Esta fue la verdadera cara de la casa Everwinter construida por matriarca Inocence Everwinter. Sí, abuela honrada. Multa. Participaré en tu estúpida cacería. Y después de eso. Hue. Aparte de mi declaración a matriarch, nuestro viaje a las regiones más profundas de la casa Everwinter concluyó sin más hipo. Irina se quedó allí unos 15 minutos allí, pero a juzgar por su feliz expresión cuando se fue, supuse que no había pasado nada notable. Y así, Irina y yo regresamos al bungalow sin hacer ningún desvío. Después de todo, mis padres deben haber estado muy enfermos después de despedir a su único hijo para conocer a uno de los vampiros más poderosos del mundo. Además, no había nada que quisiera hacer en la casa Everwinter. Entonces, lógicamente, no deberíamos encontrar ningún obstáculo en el camino de regreso. Por desgracia, el destino funcionó de maneras misteriosas. Irina, has regresado. Trent, ¿qué haces aquí? En nuestro camino de ida hacia el bungalow de Irina, un joven bien vestido y guapo nos detuvo en seco. Al igual que Irina, el hombre de aspecto inteligente tenía un rico cabello marfil con un impecable sentido del estilo. Su piel de porcelana parecía de otro mundo, y cada ligero movimiento que hacía rezumaba elegancia. En todo caso, apenas parecía un hombre. Más bien, parecía una mujer notablemente hermosa que tenía hombros anchos y un marco de hombre. Pero lo que más me sorprendió fue su impactante parecido con la joven que estaba a mi lado. No tengas tanto frío, el hombre puso una sonrisa amigable en contraste con el frígido ceño fruncido de Irina. Aunque no hemos hablado en mucho tiempo, sigo siendo tu hermano mayor. Oh. Como era de esperar, el vampiro suave frente a mí era el verdadero hermano de sangre de Irina. Cualquiera con un ojo decente podría deducir su parecido en un instante. Sin embargo, ahora que era un vampiro, me di cuenta de que olían de manera similar. La fragancia de Irina era similar a una única flor de invierno que estaba valientemente en el frío, mientras que el hombre frente a mí era como una hoja de un árbol nevado. Ambos tenían sus raíces en la misma familia, pero tenían sus propias cualidades únicas. Deja de perder el tiempo. Dime qué quieres. Sin embargo, solo porque vinieron del mismo árbol, no significaba que la flor y la hoja se llevarían bien. Los ojos de Irina se pusieron rojos al instante, y su voz se volvió más fría que antes. De hecho, parecía que la niña estaba a solo unos segundos de liberar un torrente de ondas mágicas. Jaja, veo que eres tan directo como siempre. El hombre llamado Trent no vaciló ante la mirada amenazante de Irina y simplemente se lo sacudió rascándose la cabeza.
Se trata de la caza de invierno. Necesito que asistas este año. Oh, ¿desde cuándo estabas en condiciones de ordenarme? Oh, no seas así, el hombre guapo continuó sonriendo brillantemente, pero me di cuenta de que había un ligero temblor en su voz. Se sentía como si estuviera frenando su ira cuando sus ojos grises comenzaron a tambalearse. Si no participa en la caza de invierno, se cuestionará su posición como heredero en formación. No, de hecho, comenzaron a circular rumores de que los ancianos están pensando en sacarlo de su posición. Y ya sabes, si te retiran como heredero en entrenamiento, el hermano de Irina me miró brevemente antes de volver rápidamente su mirada al joven vampiro. Su asignación será cortada. Y con sus hábitos de gasto agresivos, dudo que simplemente lo deje, ¿verdad? Este imbécil, ¿está amenazando a Irina aludiéndome? Espera un segundo, ¿este hijo de puta es el hermano de Irina relacionado con la sangre? ¿Cómo pueden dos personas estar relacionadas y ser tan diferentes? Mis gastos no tienen nada que ver con usted, Trent. Irina cruzó los brazos y continuó mirando al vampiro ante ella. Además, si permanezco como heredero en entrenamiento no tiene nada que ver con usted. Oh, no seas así, estamos relacionados, después de todo. Con nuestros padres hibernando, somos todo lo que tenemos en este estado. Deberíamos cuidar las necesidades del otro. Cortar la basura, Irina respondió de inmediato. Todo lo que desea es una afiliación a un heredero en formación. No me hables como si te importaran nuestros lazos de mierda en primer lugar. Irina, tú, en este punto, podía escuchar físicamente sus nervios agrietados. La tez pálida de Trent lentamente se puso roja cuando la magia dentro de su cuerpo comenzó a actuar. Parece que toda su paciencia se había agotado. Era solo cuestión de tiempo antes de que este indecente vampiro explotara. Irina, sé que tenemos nuestras diferencias, pero ¿no estás llevando esto demasiado lejos? Participar en una caza de invierno no debería ser demasiado difícil con sus capacidades. Conseguirás con todo lo que tienes actualmente. Es una situación en la que todos ganamos. En este punto, ya había escuchado suficiente. Basado en sus conversaciones hasta ahora, podría adivinar su dinámica de hermanos. Lo más probable es que Irina y su hermano no fueran cordiales cuando eran más jóvenes, y las cosas solo cambiaron cuando Irina de alguna manera se convirtió en heredera en entrenamiento. Y así, para desprenderse de su hermana menor, este vampiro intentó fomentar un vínculo entre hermanos que no existía. Ahora, no sabía lo que implicaba un heredero en entrenamiento, pero si se parece al mundo humano, el prestigio que surgió de estar relacionado con uno era difícil de dejar. Y por lo tanto, el hermano relacionado con la sangre de Irina era simplemente un alimentador de fondo en el ecosistema Everwinter. ¿Realmente vas a ir allí? Incapaz de contener su ira por más tiempo, la voz de Irina comenzó a elevarse. Y tal vez fue la conexión del alma entre nosotros. Claramente podía sentir sus emociones desenfrenadas en mi corazón. Todo fue tan amargo y tan doloroso. Y fue soportado por esta pequeña niña que era más joven que yo. Bueno, no dejaré que eso vuele. ¡Qué ridículo! ¿Eh? Trent levantó la voz cuando notó que había entrado en el ring. Colocando mi mano frente al cuerpo de Irina, separé a los dos hermanos y me enfrenté al vampiro. Sabía muy bien que era más débil que Irina. Diablos, probablemente también soy más débil que este fracaso de un hermano. Pero no hay forma de que deje que Irina enfrente sus problemas sola. ¿No tienes vergüenza? El hermano de Irina me miró una vez como si hubiera visto un ovni. Sin embargo, se recuperó rápidamente y dijo: hazte a un lado, mestizo. Estoy hablando con mi hermana. ¿Te atreves? Irina estaba a punto de dar un paso adelante para luchar contra el vampiro en el momento en que me menospreció. Dios mío, qué adorable, incluso cuando era irrespetuoso con ella, Irina soportó lo mejor que pudo. Pero en el momento en que dijo algo despectivo sobre mí, la niña no pudo contener su ira. ¿Cómo puede esta chica ser tan adorable? Vaya, casi me distraigo, primero tratemos con el principal problema en cuestión. Detuve a Irina de correr hacia adelante como un oso madre enfurecido y simplemente me mantuve firme contra el vampiro más viejo y fuerte. No, no me apartaré. Especialmente porque eres un fracaso de un hermano. ¿Qué dijiste? ¿Me equivoco? Resoplé en burla. Si todo lo que puedes hacer es quitarte la sanguijuela a tu hermana, entonces eres un fracaso de un hermano. Mis duras palabras rompieron rápidamente la suave fachada del hombre.
Las emociones que había mantenido bajo control comenzaron a burbujear en la superficie, y estaba a punto de arrancarme la cabeza aquí mismo, en los largos pasillos de Everwinter Estate. Sin embargo, esa ira no pudo suceder. La mirada de Irina se intensificó y pude sentir el aire a nuestro alrededor engrosándose. No era solo Irina quien mantenía al vampiro mayor bajo control. Detrás de nosotros, Bariel, que nos había estado siguiendo en silencio mientras mantenía oculta su presencia, se mostró al hombre que afirmaba ser el hermano de Irina. Quizás sintiendo que fue superado en número y armado, el vampiro mayor hizo algo inesperado. No vine a pelear, Irina. En lugar de abordar mis palabras de frente, el hombre simplemente me ignoró por completo. Solo estoy aquí para alcanzar a mi hermana pequeña a quien no he visto en mucho tiempo. Regresó la cara amigable del vampiro de pelo blanco. Sin embargo, esta vez, fue mucho menos encantador, dado que conocía su verdadero personaje. Ya sea que quieras asistir a la caza de invierno o no, eso depende de ti. Sin embargo, como tu hermano mayor, te sugiero que participes este año. Puedo decir cuando mi estadía no es bienvenida, así que te dejaré en paz. El hermano de Irina sacudió la cabeza y pasó junto a nosotros. Pero cuando pasó junto a mí y llegó a los hombros de Irina, dijo en un fuerte susurro para que los tres pudiéramos escucharlo. Además, tengo un último consejo. Está bien tener perros, pero recuerde mantenerlos con correa. Soy amable y indulgente, así que dejaré pasar este incidente. Sin embargo, no habrá una próxima vez. Usted. Incapaz de llevar más insultos hacia mí, la palma derecha de Irina se apretó en un puño. Los pasillos con calefacción comenzaron a perder todas sus temperaturas, y la atmósfera bajo cero del invierno descendió sobre nosotros. Los ojos de Irina se habían vuelto completamente inyectados en sangre, y la magia que se generaba a partir de su cuerpo podía sofocar a cualquiera que estuviera dentro de un cierto radio de ella. Afortunadamente, antes de que se desatara Armagedón, una mano agarró la muñeca de Irina y evitó que el vampiro se desenfrenara. Si no fuera por las circunstancias, podría haber silbado con asombro. El movimiento de la mano de Irina fue rápido, tan rápido que no pude seguirlo con mis ojos desnudos. Sin embargo, el movimiento de Bariel fue aún más rápido. Además del hecho de que está reprimiendo fácilmente la magia de Irina, me di cuenta de que este mayordomo era más que un sirviente de un heredero en entrenamiento. Joven señorita, no debes. Bariel. ¿Estás de su lado? No, en absoluto. El mayordomo sacudió la cabeza y respondió cortésmente. Tenemos reglas de la casa, ¿recuerdas? Nadie tiene permitido pelear en los edificios principales. Si lo atacas, la casa Everwinter se verá obligada a tomar medidas contra ti. Oh. Supongo que los vampiros también siguieron las reglas normales. Bueno, eso tenía sentido. Si todos pelearan cuando y donde quisieran, no habría casas limpias para que los vampiros de la casa Everwinter durmieran. Aunque Irina no estaba dispuesta, su mente lógica logró mantener sus emociones bajo control. Bajando lentamente los puños, dejó de liberar esa presión invisible y miró directamente al hombre que me insultó. No vuelvas a hablar de hermano así nunca más. O bien, te arrancaré la cabeza yo mismo. ¿Hermano? Huelga decir que el hermano mayor biológico de Irina estaba confundido por sus palabras. Sin embargo, la niña no estaba de humor para explicar. En cambio, inmediatamente me agarró de la mano y se alejó rápidamente, dejando al vampiro de pelo blanco sin posibilidad de obtener su respuesta. Primero, era la abuela loca, y ahora es un hermano mayor separado. Realmente es una cosa tras otra en esta familia, ¿no? Después de nuestro breve encuentro con el hermano mayor de Irina, la joven volvió a su bungalow con la mano agarrando firmemente la mía. La presión de su agarre estaba firmemente grabada en mis dedos, y a medida que el dolor se intensificaba, también lo hizo la forma de mis manos. No fue hasta que llegamos a la entrada de su bungalow que reuní el coraje para decir: Irina, me estás lastimando, ah. Lo siento. ¿Estás herido? No, está bien. Sonreí y cepillé la forma desfigurada de mis manos. Aunque mis dedos estaban doblados en diferentes direcciones, ya podía sentirlos regenerarse lentamente en su lugar. Ahora que soy un vampiro, mi sensación biológica de peligro ha cambiado drásticamente. Cosas que me habrían lastimado antes de no registrarme como una amenaza en mi mente, e incluso si me hubiera herido de gravedad, la regeneración trascendental de un vampiro me curaría a la salud total.
La mente de Irina debe haber estado en ruinas para que ella usara tanta fuerza solo para mantenerme cerca de ella. Era como si tenía miedo de perderme una vez más. Y no quise lastimarte, hermano, yo solo, lo entiendo. Sabía que la chica se sentía culpable, así que la silencié colocando mi dedo índice en sus labios. No sé qué te pasó a ti y a tu hermano, y tampoco sé mucho sobre tu pasado, así que, ¿estarías dispuesto a compartirlo todo conmigo? Irina parecía saber todo sobre mí. Mi pasado y mi presente. Incluso durante los años en que había perdido la memoria, parecía que Irina siempre había estado vigilando mi seguridad. Al menos, eso es lo que el matriarca había insinuado. Y para mí no saber nada sobre Irina, que era esencialmente mi salvadora. Tetat, por supuesto, la culpa del rostro de Irina se evaporó cuando un leve sonrojo coloreó su hermoso rostro nevado. Unos segundos después, la niña me miró a la cara y tímidamente me preguntó: ¿te importaría venir a mi habitación esta noche? Te contaré todo, eso, no fue una mala idea. Supongo que será una larga historia y, además, necesitaba informar a mis padres de lo que sucedió primero con el matriarca. Con la sonrisa más cálida de mi arsenal, coloqué mi palma en la cara suave de Irina y le acaricié las mejillas. Si eso es lo que quieres. Gracias, hermano, joven señorita, me despediré. Antes de entrar en el bungalow, Bariel se inclinó solemnemente hacia nosotros dos. Joven maestro Jin, cada vez que tenga ganas de comenzar su entrenamiento, estoy a solo una llamada de distancia. Por favor, Jin es lo suficientemente bueno. No se sentía bien tener un vampiro mayor, particularmente uno con la capacidad de alguien como Bariel, llámame maestro. Además, él será mi maestro de ahora en adelante. Muy bien, el mayordomo sonrió una vez antes finalmente diciendo: joven señorita, Jin. Por favor discúlpeme. Y con eso, el vampiro aparentemente desapareció ante nuestros ojos. Aunque había visto esto una vez antes, no podía entender cómo Bariel simplemente podría desaparecer en el aire. Incluso con mi visión mejorada del vampiro, no pude comenzar a comprender sus movimientos. Para convertirse en el ser más fuerte del mundo, ¿eh? Todavía tengo un largo camino por recorrer. Me tomó un tiempo transmitir todo lo que había sucedido a mis ansiosos padres. Cuando oyeron que había desafiado directamente al matriarca, creo que podía escuchar sus corazones dejar de latir por un momento. Afortunadamente, después de una hora completa de explicaciones, había logrado calmar sus miedos. Además, les dije que estaría entrenando en la casa Everwinter para controlar mis poderes y eventualmente devolverle el alma de Irina. Al ver que me iba a quedar un tiempo, mis padres también acordaron quedarse, solo para asegurarse de que los vampiros Everwinter no pudieran hacer nada demasiado peligroso para mí. A decir verdad, me sentí aliviado de que mis padres se quedaran conmigo. Si bien no podían entrenarme en las artes de los vampiros, su experiencia como ex cazadores también fue valiosa para mi entrenamiento. Pero, sobre todo, estaba feliz de que estuvieran a mi lado para apoyarme emocionalmente. Curiosamente, ellos fueron los que fueron emocionalmente drenados hoy. Parece que esperar a que su hijo regrese de la guarida del león, sin saber si lo comerían o no, era físicamente agotador. Y así, después de mis continuas garantías, se dieron vuelta temprano para que el día superara su agotamiento mental. Y así, me lavé brevemente antes de dirigirme a la habitación de Irina como habíamos arreglado. Si bien había más de una docena de habitaciones en este bungalow, no fue demasiado difícil encontrar la habitación de Irina. Después de todo, estaba justo al lado del mío. Irina, ¿estás dentro? Llamé suavemente a la puerta y llamé al único habitante de la habitación. Sí, por favor entre. La voz familiar, que sonaba tan dulce como el rocío nevado de una mañana de invierno, me hizo señas. Presté atención al momento y abrí la puerta lo más silenciosamente posible. Lo primero que me llamó la atención fue cuán simple fue el diseño de la habitación. De hecho, el diseño era inquietantemente similar a mi propia habitación, que estaba destinada a alojar invitados. Siendo el dueño de la casa, pensé que Irina elegiría un lugar más agradable para dormir, pero supongo que eso no le importó al joven vampiro. Hermano, estás aquí. Antes de que pudiera admirar completamente la simplicidad de la habitación, la voz etérea de Irina me devolvió a la realidad. Cuando entré más profundamente en el lugar minimalista, mi mandíbula cayó al ver que me recibió. Irina se puso un camisón delgado y satinado que era mucho más atractivo que cualquier cosa que hubiera visto usar a una mujer en público. Diablos,
Probablemente tampoco era seguro usarlo en privado, dado lo revelador que era su atuendo. La tela ajustada del camisón perfectamente envuelta alrededor de la impecable cintura de cantador de Irina. Y esa no era la peor parte. Como era un vestido, nada protegía sus deliciosas piernas blancas como la nieve. En todo caso, el propósito del camisón era mostrar cuán atractivas eran las largas piernas de Irina. Sin embargo, la parte más peligrosa del camisón no era lo corto o apretado que era el hecho de que el área entre la cara y los senos de Irina estaba completamente descubierta. Las huesos del cuello densamente afiladas de Irina y el cuello en forma de cisne, que eran tan blancos como la nieve, estaban completamente a la vista de mis ojos hambrientos. Y por primera vez en mi vida, tenía ganas de morder esa deliciosa carne y probar esa sabrosa sangre femenina. ¿Qué pasa? Irina me preguntó inocentemente. No, nada, ¿qué te pasa, Finn? Irina te invitó a su habitación para hablar sobre su pasado doloroso, y todo lo que podías pensar era morderle el cuello y beber su sangre. Eres mejor que eso. Purgué por la fuerza mis repugnantes impulsos y con confianza caminé hacia la cama de Irina. Al igual que el mío, era un colchón extra grande de tamaño real que parecía capaz de permitir que una familia de 4 durmiera cómodamente. Sin embargo, incluso yo no era lo suficientemente grosero como para acostarme en la cama de una mujer. Tomé una silla cercana y la arrastré al lado de Irina, estableciéndome rígidamente a una distancia segura de Irina. ¿Estás listo para hablar? Sí, Irina respondió suavemente. Parecía haber un tinte de arrepentimiento en su voz. Después de alternar su mirada entre la silla en la que estaba sentado y la cama, la niña suspiró profundamente y continuó. Hermano, ¿no estarías más cómodo en la cama? Tal vez en otro momento. Si lo dices, Irina pareció notar mi aprensión y simplemente mostró una pequeña sonrisa. Por favor, perdóname, Irina. Si estuviera en la cama, podría no ser capaz de controlar mis impulsos vampiros. Ahora, ¿por dónde debería comenzar? Ignorando mi mirada lujuriosa, Irina miró al techo en un intento de recordar todas sus experiencias pasadas. En primer lugar, ¿cuánto sabes sobre la estructura de la casa Everwinter, hermano? Casi nada. Bueno, acabo de enterarme de su existencia hace unos días. Sería extraño si me convirtiera en un experto en este antiguo clan de vampiros de la noche a la mañana. Jeje, me gusta lo honesto que eres. La cara de Irina brilló con un momento de felicidad, pero rápidamente se volvió sombría cuando comenzó su historia. La casa Everwinter, los clanes vampirignos veneran y piensan que somos geniales. Todos piensan que somos el epítome de cómo debería ser una noble casa de los vampiros. Creen que cada familia de vampiros debería estructurarse con nuestro modelo familiar. Pero, están todos equivocados. Escuché atentamente mientras la joven agarraba sus mantas. La casa Everwinter es una máquina. Es una máquina que produce vampiros de élite sacrificando lo que significa ser una familia. Conceptos como el amor y las hermandades o hermandades no existen en nuestro clan. Desde el momento en que nacimos, fuimos entrenados con el único propósito de servir a la casa Everwinter. Ya veo, así que este clan de vampiros basó a toda su sociedad en criar a los mejores soldados. Ahora entiendo cómo este antiguo clan podría sobrevivir tanto tiempo en un mundo hostil a los vampiros. No vemos a nuestros padres durante semanas, e incluso cuando lo hacemos, a menos que muestre potencial, no les importará su existencia. El agarre de Irina sobre su manta se hizo más apretado, y sus uñas comenzaron a arañarse en la tela suave. Lo que tenemos no es una familia. Es un lugar donde los fuertes sobreviven y los débiles perecen. No hay vínculos familiares aquí. Incluso si está relacionado con la sangre de alguien, no les importaría si viviera o muriera. Solo les importa qué tipo de beneficios podría aportarles. La niña sacudió la cabeza cuando resurgieron recuerdos dolorosos. Si está en la parte superior de la cadena alimentaria, nadie cuestionará lo que hace. Puede tomar múltiples consortes si lo desea. Puede beber la mejor sangre y se le proporcionarán las mejores comodidades, entrenadores e instalaciones. Incluso puedes mandar a un ejército de sirvientas y mayordomos que hagan todo lo que quieras. Sin embargo, Irina luego miró hacia el exterior de su casa y dijo amargamente. Si eres débil, incluso si tienes la línea de sangre de la matriarca corriendo por tus venas, serás relegado a un lado. Destinado a vivir la vida de un sirviente o un soldado de infantería que muere por el bien de sus parientes. Incluso si fueras un simple niño, qué hogar espartano.
Pensar que harían que los niños pelearan desde los jóvenes. No es de extrañar que Irina no sintiera una pizca de apego a este miserable clan. Hermano, ¿sabes algo? Nunca he visto a mis padres una vez en 20 años. ¿Qué? Cuando tenía 3 años, mis padres entraron en hibernación. Es algo que hacen los vampiros cuando encuentran su vida eterna demasiado aburrida y quieren despertarse en un momento diferente. Entonces, en lugar de ser criados por ellos, me atendieron las criadas y parientes lejanos a quienes no les importaba menos mi supervivencia. Irina estaba sonriendo, pero la tristeza en sus ojos se estaba volviendo cada vez más evidente. Ni siquiera conozco la cara de mi abuelo. Probablemente fue uno de los muchos consortes con los que Matriarch se divirtió y descartó. Mi madre no tenía talento, pero era lo suficientemente poderosa como para sobrevivir en la casa Everwinter. Así que se las arregló para casarse con un vampiro guapo y de alguna manera nos dio a luz a mí y a mi hermano. Tu hermano, esa persona que conocimos, ¿verdad? Solo así, Irina lanzó un suspiro encantador. Ese hombre, se llama Trent Everwinter. El único otro miembro directo de la familia que tengo en la casa. Sin embargo, a pesar de que era mi hermano relacionado con la sangre, ese hombre nunca me ha visto como una hermana. Los hermosos ojos de vampiro de pelo blanco lentamente se volvieron de un rojo vicioso, y las partículas heladas se levantaron de su cuerpo blanco lechoso. Toda mi vida, ese hombre siempre me ha visto como una molestia. Pensé que como hermanos, nos cuidamos unos a otros, y él me protegería en ausencia de mis padres. Después de todo, él era 50 años mayor que yo. Oh, ese vampiro era mucho más viejo que Irina. ¿Cómo podría ser un gran fracaso a pesar de que es mucho mayor que nosotros? Pero lo único que le importaba era ganar influencia en el clan. Saltó de facción en facción, mientras ignoraba mis gritos de ayuda. Y pensar que tenía más de 7 décadas. Ni siquiera podrías dedicar unos momentos a cuidar a una hermana tan adorable. ¿Qué tan estúpido podría ser? Ni siquiera puedo recordar cuántas veces sangré por el entrenamiento. Cuántas veces había sido abusado por vampiros más fuertes que yo. Cuántas veces lloré solo en mi cama. La voz de Irina se volvió más suave, y sus emociones desbordantes perforaron un agujero en mi corazón. Todo lo que quería, era una familia. Alguien que me amaba, se preocupaba por mí y me trataba muy bien. Inconscientemente, mi mano extendió la mano y mi cuerpo se acercó a la joven sollozando. Aunque ella era un verdadero vampiro y era infinitamente más poderosa que yo, en ese momento, Irina parecía un cachorro abandonado que necesitaba ser salvado. Parecía tan frágil y podía romperse en cualquier momento. Pero antes de que mi mano pudiera tocar su cabeza, Irina me agarró instantáneamente y miró directamente a mi alma con sus grandes y anhelantes ojos. Y fue entonces cuando te conocí, mi querido hermano. Irina llevó mi mano extendida sobre su mejilla derecha y felizmente se entregó a mi toque. Aunque no estábamos relacionados, me trataste como si fuera tu verdadera hermana. Me bañaste de amor y me mimaste. Incluso cuando era egoísta, te reías y me cedías. Cada vez que quería compañía, hacías todo lo que estuviera a tu alcance para hacerme feliz. Y lo más importante, la mirada sincera y pura de Irina curó mi alma cuando mi corazón comenzó a derretirse. Me protegiste, cuando nadie más lo haría. Irina tiró de mi mano y lentamente me guió hacia la cama donde yacía llorando. Inconscientemente, mi cuerpo se movió como si me hubieran colocado en trance, y en poco tiempo, me encontré a solo centímetros del joven vampiro. Nuestros corazones comenzaron a latir como uno solo, y nuestros ojos nunca se dejaron de ver. Podía sentir todos los deseos más profundos de Irina y el amor abrumador que ella quería de mí. Puede que no estemos relacionados con la sangre, pero, Irina levantó ambas manos y las colocó suavemente en mis mejillas. Ella exclamó decididamente con un suave susurro. Tú eres mi hermano. Mi único miembro verdadero de la familia. Irina, finalmente, entendí los sentimientos de apego que tenía a esta hermosa niña. Mi deseo inconsciente de protegerla a pesar de que nos acabábamos de conocer. La razón principal por la que estaba tan sin miedo y confiando en este vampiro. Todos fueron causados por mi amor inquebrantable por esta hermanita mía. Puede que no tenga mis recuerdos, pero mis emociones nunca desaparecieron. Todavía me preocupaba profundamente esta pequeña criatura y la adoraba con todo mi corazón. Irina tenía razón. Ella era mi preciosa hermanita. Irina, realmente estás malcriada. ¿Qué tiene de malo ser mimado? Quiero ser mimado por mi único hermano.
Jaja, pequeño diablillo. Sonriendo, le puse los brazos detrás de la espalda y le agarré la suave cabeza blanca. Como se podría tratar a un pequeño gatito, le acaricié el pelo delicioso y ella regresó con un ronroneo maravilloso. Sin embargo, la niña no estaba satisfecha con una simple palmada en la cabeza. Irina me dio la vuelta y me colocó directamente en la cabecera de la cama. Y poco después, se levantó de su posición descansada y colocó su pequeño trasero en mi regazo cruzado. Sin saberlo, mis manos se movieron en conjunto para sostener su cintura mientras nos abrazábamos cara a cara. Hermano, ¿te quedarás conmigo? Esta pregunta, Irina me había preguntado una vez antes. Estaba demasiado confundido y rechacé su sincera solicitud en aquel entonces. Pero no cometeré el mismo error 2 veces. Irina, sonreí con ternura mientras mis manos le acariciaban el pelo suave. Sería un honor para mí ser tu hermano mayor nuevamente. La hermosa dama en mis brazos sacudida de alegría cuando una corriente eléctrica de felicidad fluyó desde la punta de su cuerpo hacia el mío. Y por primera vez en mi vida, vi el rostro sonriente de una diosa. Hermano, no puedo contenerlo más, mientras nuestros corazones se conectaban, sentí los ardientes deseos de Irina envolviendo mi mente. Sus ojos se volvieron rojos como los colmillos que habían estado escondidos por expertos en su pequeña boca se hicieron exponencialmente más grandes. Y tal vez fueron mis instintos innatos de vampiros, pero sabía lo que Irina quería. Y no hace falta decir que yo era muy parecida. Miré hambriento la nuca lisa, blanca y nevada que me había estado haciendo señas desde que entré en la habitación. La sangre corrió hacia mis ojos y mi boca abierta comenzó a salivar. Con nuestras dos intenciones conocidas, Irina presionó su cuerpo sobre el mío hasta que no quedara una sola brecha. Inclinada justo al lado de mi oído, pude sentir que su cálido aliento me hacía cosquillas en los sentidos mientras susurraba. Ven, hermano, comamos.